Universidad del Norte, magíster en epidemiología clínica, docente universitario, instructor COMUS de ADMIT y de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica ASARU, quien disertará acerca del winning ventilatorio, aportes al ultrasonido. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Agradecido con la invitación del comité organizador para disertar un poco y hablar de ultrasonido, que es lo que está, digamos, impactando mucho de lo que hacemos. Muchos de los que están aquí son internistas que hacen cuidado intensivo, que hacen cuidado crítico, que ven pacientes críticos de una u otra manera. Y esto es algo que definitivamente todos tenemos que empezar a mirar. Esta es una escena frecuente en el cuidado crítico. El paciente que ha estado en un momento realmente delicado, que hemos tenido que someter a una ventilación mecánica, y ahora todos los días me pregunto, ¿será que es el momento de ayudar a mi paciente a que respire por sí solo? Y nos vemos abocados a esta pregunta: ¿será que tendré éxito o será que fracasaré en el intento? ¿Será que mi paciente está listo o no está listo? Y esto no es una pregunta nueva, esto es una pregunta que hace muchos años ya se viene haciendo, la evidencia científica, y hay cosas ya que nos han dicho y nos han mostrado que definitivamente hay marcadores que nos dicen que el paciente no está listo o cuando sí está listo. Pero definitivamente es una situación quizás de las más críticas en cuidado intensivo. Cuando yo me enfrento a un paciente y puedo saber si realmente este paciente está listo o no está listo. Y no es un dato menor, hay evidencia suficiente, hay datos desde hace ya muchos años que muestran el impacto que tiene un paciente que se reintuba en la mortalidad dentro de esa misma estancia en cuidado intensivo. Y fíjense, allí los números hablan por sí solos. Cuando tengo en las barras blancas una tasa de reintubación alrededor del 15-20%, como la mortalidad se me puede disparar incluso en algunas series hasta el 50%, pero que podría ser alrededor del 40%. Entonces, tener esa respuesta, tener una evaluación de mi paciente y saber cuándo realmente voy a ser exitoso en el desmonte ventilatorio en el winning o cuándo no lo voy a hacer, es algo que no es menor y a lo que le debo prestar atención. Estoy seguro que ustedes hacen esto todos los días, lo que hacen cuidado crítico, se preguntan todos los días, porque es la recomendación, ¿no? Todos los días me paro frente al paciente y digo, ¿será que mi paciente hoy lo puedo despertar? ¿Será que hoy le puedo empezar a cambiar los parámetros ventilatorios? ¿Será que puedo mirar si el paciente ya empieza a respirar por sí solo, si está en condiciones o no? Y para eso entonces tengo la herramienta de la prueba de respiración espontánea, que involucra muchas cosas, ¿no? Involucra, por ejemplo, pensar si la causa inicial por la que yo tuve que colocar en ventilación mecánica a mi paciente ya se resolvió o no. Si cuando lo someto a esa prueba de respiración espontánea los signos vitales permanecen iguales o cambian, si el patrón respiratorio cambia, si mi paciente está lo suficientemente despierto, cuántas secreciones tiene en la vía aérea, cuál es su reflejo de oxígeno, si tose adecuadamente o no. Y son preguntas que uno intenta responderse rápidamente en la ronda y frente al paciente, evaluar estas cosas, pero definitivamente esto muchas veces no nos da la información que queremos. Entonces hay unos parámetros que han estado en la evidencia y que nos muestran cómo en la evaluación clínica podemos evaluar si el estado de conciencia cambia, si la disnea aparece en medio del proceso de respiración espontánea, si usa músculos accesorios, si hay cianosis, si hay diaforesis, y por el otro lado los parámetros clínicos, si hay desaturación, si hay aumento de la frecuencia cardíaca, si cambia la presión arterial. Todo esto lo hacemos a diario y podemos decir, en la experiencia del clínico que está frente al paciente, mi paciente hoy no está listo para definitivamente extubarlo, no me pasó la prueba de respiración espontánea, o creo que sí. Pero hasta ahí es lo que hacemos. ¿Y qué nos aporta el ultrasonido? ¿Qué es lo que viene a mostrarnos? Nos viene a mostrarnos una situación que ya la estamos conociendo, pero que hasta ahora ha sido complejo diagnosticarla, porque nos han dicho que por esta situación, que es el edema pulmonar inducido por desmonte, el winning, inducido por winning, es una condición que hasta en el 40% de los pacientes que están en el proceso de extubación puede aparecer. Y es que los cambios en la interacción cardiopulmonar son delicados en un paciente que va a ser extubado, que va a ser desmontado la ventilación mecánica. Cuando usted disminuye la presión intratorácica, porque su ventilación ya no es por presión positiva con el ventilador, sino que ahora el paciente respira espontáneamente, eso hace que haya un aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo, aumenta el tono adrenérgico, aumenta el retorno venoso sistémico y desencadena una serie de cambios
incluso en las resistencias vasculares pulmonares, que todos confluyen en una sola situación ahí en la parte baja de la imagen, y es el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo al pie del paciente yo puedo evaluar por el patrón respiratorio, por la saturación, que mi paciente está teniendo este cambio y que no está tolerando el desmonte? Es que ya sabemos que el desmonte de la ventilación mecánica, la prueba de respiración espontánea, se convierte en una prueba de esfuerzo. Es prácticamente una prueba de esfuerzo. Incluso en los parámetros clínicos que les mostré previamente, en el electro hay que hacer electrocardiograma al paciente si tiene cambios de presión del ST, si tiene cambios de la onda T, porque todos esos son parámetros que me están diciendo mi paciente no está listo hemodinámicamente para una extubación. Esto no lo puedo ver de otra manera. Inicialmente las primeras descripciones de esta situación fueron con un catéter de arteria pulmonar, pero el catéter de arteria pulmonar lastimosamente no está disponible en todas las unidades de cuidados intensivos y ya su uso no es tan rutinario como lo era hace muchos años. Entonces allí, cuando tengo esta situación, el ultrasonido tiene algo importante que aportar. Este es un trabajo publicado en el 2019 en el que compara el ultrasonido pulmonar durante una prueba de respiración espontánea y permite darse cuenta que la capacidad diagnóstica del ultrasonido en edema pulmonar inducido por Winning es bien importante. Y lo que hacen es esto: hacen un ultrasonido pulmonar antes de la prueba de respiración espontánea, y ahí ustedes están viendo una imagen de un ultrasonido pulmonar con la pleura y no hay ninguna línea B. Eso lo que me está diciendo es que el intersticio está completamente limpio, que no tengo ninguna alteración intersticial y por tanto ese paciente está listo para la prueba de respiración espontánea. Pero una vez lo someto al estrés, una vez lo someto a la prueba, el paciente presenta líneas B y ustedes ven la diferencia en cada uno de los cuadrantes. Y aquí solo tomaron dos espacios, dos pistas, dos puntos de evaluación en cada hemitórax. Y eso permitió darse cuenta que muchos pacientes, la mitad de los pacientes que se extubaban, presentaban líneas B después de la prueba de respiración espontánea. Y esto fue colocado en esta tabla, en donde ustedes pueden ver que el aumento de las líneas B en 1, 2, 3, 4, 5, 6, allí evaluados hasta 14, entre más líneas B aparecen al paciente después de la prueba de respiración espontánea, más especificidad hay para el diagnóstico de edema pulmonar inducido por el Winning. Entonces, esto es una cosa que no podemos ver de otra manera, que a veces la radiografía se nos queda corta. Seamos sinceros, muchas veces vemos muy bien la radiografía y hay radiografías que se pueden interpretar, pero en cuidado intensivo es difícil la colocación del paciente, la penetrancia, y que no nos permiten evaluar ese grado de detalle que quisiéramos ver en un paciente crítico. El ultrasonido pulmonar tiene suficiente evidencia en concordancia, en repetibilidad, que nos permiten estar seguros de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este paciente? La pregunta es, tengo a mi paciente en una prueba de respiración espontánea y aparece línea B. ¿Por qué aparece línea B? Si mi paciente vino fue por un choque séptico urinario, el paciente vino por otra causa no respiratoria y ahora yo lo someto a este estrés, pero es un paciente hipertenso, hace 20-25 años, regularmente controlado, y es un paciente que no tenía ningún otro antecedente. Y resulta que podemos ver cómo estos pacientes, antes de la prueba de respiración espontánea, ya tenían datos ecocardiográficos de disfunción diastólica. Tenían estas mediciones generales de una función diastólica como la E, la onda E, la onda A, la relación EA y el tiempo de desaceleración alterados. Los que fueron exitosos versus los que tenían una falla en la prueba de respiración espontánea. Eso quiere decir que ya mi paciente tenía una disfunción diastólica que no hubiera podido ver si no le hubiera hecho esa evaluación ecocardiográfica previo al proceso de prueba de respiración espontánea. Incluso la velocidad pico de regurgitación tricupídea también está alterada. Entonces, ¿qué pasa después de que yo lo llevo a la prueba de respiración espontánea? Que es peor. La disfunción diastólica empeora, que la E, la relación EA empeora, que el tiempo de desaceleración empeora, que la relación EE' también empeora y que incluso podría impactarse la fracción de eyección. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este paciente? Que lo someto a un estrés bajo unas condiciones que yo no sabía inicialmente, que yo no había evaluado porque no había hecho una ecocardiografía crítica al pie del paciente y que incluso tiene impacto en el grado de regurgitación tricupídea en ese paciente con una prueba de esfuerzo. Esto nos pone en un contexto
realmente diferente. Esto nos pone en una situación distinta, nos pone en una situación en la que yo estoy viendo la necesidad de evaluar a mi paciente. Entonces, uno de los grandes olvidados en medio del proceso del weaning ventilatorio ha sido el diafragma. Muchas veces, siendo el músculo principal de la respiración, pensamos en el diafragma cuando vemos al paciente con EPOC, cuando tengo el paciente con EPOC sobredistendido, cuando tenemos esos diafragmas completamente planos. Ahí sí decimos, bueno, debe ser que el diafragma ya, este paciente tiene tanta sobredistensión que el diafragma no le da para salir del ventilador, pero no lo evaluamos en el paciente rutinariamente, en el paciente que tuvo 10, 15 días de ventilación, en el paciente que tuvo una miopatía, no lo evaluamos. Y definitivamente hay dos parámetros que la evidencia nos ha mostrado que son importantes en un paciente en estado crítico, y es uno, la excursión del diafragma. En esa imagen inferior izquierda en la pantalla ven cómo, colocando el ultrasonido subcostal derecho, podemos ver toda la extensión del hígado, y el hígado nos sirve de ventana para ver el diafragma, y podemos evaluar la excursión de ese diafragma en cada respiración. Y lo mínimo que debería tener mi paciente son 10 centímetros. Si no hay una excursión de 10 centímetros, ese paciente tiene una disfunción diafragmática. Y ese paciente ya me está diciendo, aquí voy a tener un problema. Cuando me sometas al estrés de respirar espontáneamente, no voy a tener recursos para soportarlo. Y ese paciente es probable que a las 24 o 48 horas vuelva a claudicar y le toque intubarlo nuevamente. Y la pregunta es, ¿por qué me tocó intubarlo? Si él venía tan bien, si ya cumplió los antibióticos, se volvió a infectar, mírale el catéter. Todas estas preguntas nos las hacemos y resulta que ahí probablemente hubiera